Hoy vamos a ver movimiento en un círculo. Movimiento circular uniforme. Una partícula tiene un movimiento circular uniforme cuando ésta se mueve en un círculo con rapidez constante. Ejemplos. Un automóvil que gira en un círculo a rapidez constante. Un satélite en órbita circular. Un patinador que describe un círculo con rapidez constante. Tenemos acá un autito que va girando en un círculo con velocidad constante, siempre va a la misma cantidad de kilómetros por hora. La aceleración apunta perpendicular a la trayectoria y hacia adentro. Siempre la aceleración va a apuntar hacia adentro del círculo, hacia la parte cóncava. Ahora vamos a ver la demostración de las ecuaciones que vamos a usar, así que presten mucha atención y no se sientan mal si esta parte la tienen que ver 2 veces para entenderla. La figura muestra una partícula que se mueve con rapidez constante en una trayectoria circular de radio r con centro en O. Tenemos una partícula que va de P1 a P2 en un tiempo delta t, y esto es un círculo que tiene radio r y el centro del círculo está en O. R es el radio y va de P1 a P2. En P1 tiene el vector velocidad v1 y en P2 tiene el vector velocidad v2. El cambio vectorial de velocidad entre v1 y v2 es el siguiente. Ponemos al vector v1 con la misma escola que el vector v2 y tenemos la variación de velocidad, que es el vector que va de v1 hacia v2. Sería v2 menos v1. Los ángulos delta phi de este dibujo es igual al ángulo delta phi de este dibujo, porque el vector v1 es perpendicular a la línea P1O, a esta línea de acá, y el vector v2 es perpendicular a la línea P2O o OAP2. Como son perpendiculares, son triángulos semejantes, entonces se cumple que los cocientes de lados correspondientes de triángulos semejantes son iguales. Entonces podemos escribir la magnitud de delta b, la magnitud de este vector es a v1, lo que delta s es a r, al radio del círculo, donde está girando la partícula. Entonces damos vuelta. Delta b es a v1, lo que delta s es al radio. Delta s es la variación de posición de P1 a P2. De acá podemos despejar la magnitud de delta b como sigue. Pasamos v1 multiplicando y nos queda la velocidad 1 dividido el radio por delta s. La magnitud de la aceleración media durante el intervalo de tiempo delta t es... Teníamos que la aceleración media era igual a la variación de velocidad dividido el intervalo de tiempo. Pero delta v, la magnitud de la variación de la velocidad, habíamos dicho que era igual a la velocidad 1 dividido el radio por la variación de la posición delta s. Entonces reemplazamos todo esto acá y nos da que la aceleración media es igual a la velocidad 1 dividido el radio por la variación de la posición dividido el intervalo de tiempo. La magnitud A de la aceleración instantánea en el punto P1 es... La definición de aceleración instantánea era el límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo tendía a 0.
Entonces acá reemplazamos que la aceleración media es igual a todo esto, a la velocidad 1 dividido el radio por la variación de la posición respecto al tiempo. Ahora, emprolijamos esta ecuación, tenemos que la velocidad es una constante y el radio una constante, entonces lo podemos sacar del límite por la regla de los límites y nos queda que la velocidad 1 dividido el radio por el límite de delta t tendiendo a 0 de la variación de la posición respecto a la variación del tiempo. ¿Qué pasa ahora? Que esto, el límite de cuando delta d tiende a 0, es la definición de velocidad instantánea. Cuando P2 se arrima a P1, a medida que el tiempo 2 se arrima al tiempo T1, cada vez tomamos un intervalo de tiempo más chiquitos, T2 cada vez es más parecido al tiempo 1, está más cerca del tiempo 1, entonces P2 está más cerca de P1, y cuando P2 está casi sobre P1, en ese límite, la variación de la velocidad con respecto al tiempo es la velocidad instantánea. Entonces todo este término acá es la velocidad. Entonces ahora podemos escribir lo siguiente. Que la aceleración radial, la aceleración, es igual a la velocidad por la velocidad dividido el radio. Es igual a la velocidad al cuadrado dividido el radio del círculo por el que gira la partícula de P1 a P2. Y esta es la ecuación de la aceleración radial en un movimiento circular uniforme. Acá tenemos el movimiento circular uniforme, la partícula gira en círculo, siempre a la misma rapidez y actúa sobre ella siempre la misma aceleración radial que apunta hacia el centro del círculo. Siempre la aceleración, cuando es movimiento circular uniforme, apunta hacia el centro del círculo, con la misma magnitud. Entonces lo único que hace sobre la partícula, que puede ser un auto, un bailarín o un satélite, o lo que estemos representando, es que no varíe su velocidad, sino que gire en torno a un círculo, le va cambiando la dirección al vector velocidad. Primero está en esta dirección, después está en esta dirección, después está en esta dirección, después está en esta dirección, pero siempre la misma magnitud. Y al cabo de una vuelta lo que hace es un círculo. La magnitud a de la aceleración instantánea es igual al cuadrado de la velocidad v dividido entre el radio r del círculo. Su dirección es perpendicular al vector velocidad y apunta hacia adentro sobre el radio. Esto es lo que me dice la ecuación, que la aceleración radial es igual al cuadrado de la velocidad dividido el radio. Se la llama también aceleración centrípeta, ya que la aceleración siempre apunta al centro del círculo. Como apunta al centro, se le dice centrípeta, que en griego significa que busca el centro, porque la aceleración apunta al centro del círculo. También podemos expresar la magnitud de la aceleración en términos del periodo t. ¿Qué era el periodo t? El periodo t del movimiento es el tiempo en que da una revolución, es decir, en que algo da una vuelta completa a un círculo. Entonces, en un tiempo t de un periodo, la partícula recorre una distancia igual a la circunferencia 2pi por el radio. Así que su rapidez es, tenemos que la velocidad es igual a 2pi por el radio, que es una vuelta, dividido el periodo, que es el tiempo en dar una vuelta. Teníamos que la aceleración radial era igual a la rapidez al cuadrado dividido el radio. Vamos a reemplazar todo esto, que es la rapidez, donde está acá escrita la v. Y nos va a quedar 2 al cuadrado por pi al cuadrado por el radio al cuadrado dividido el periodo al cuadrado. Nos queda 4 por pi al cuadrado por el radio al cuadrado, se fue con el radio que dividía, dividido el periodo al cuadrado.
Esta ecuación sirve para un movimiento circular uniforme. Esta es otra forma de calcular la aceleración radial, para no dar el periodo en que se demora en dar vuelta a algo y lo calculamos con esta ecuación. Y si nos dan la rapidez, lo calculamos con esta ecuación. Bueno, vamos a ver el movimiento circular no uniforme también, que es cuando una partícula se mueve en un círculo con rapidez variable. Es el caso en que la partícula sigue moviéndose circularmente pero varía su velocidad. Tenemos el caso de un auto que está girando en un círculo, pero a medida que va girando, el vector velocidad va cambiando. En este caso, la rapidez aumenta porque la aceleración, en vez de apuntar solamente hacia el centro del círculo, apunta un poco más arriba. Entonces tiene una componente paralela a la trayectoria que hace que se acelere, porque está en el mismo sentido que el vector velocidad. Y una componente perpendicular al vector velocidad y a la trayectoria que apunta en la dirección del radio, que es el que hace que gire en torno a este círculo. Ahora tenemos el caso contrario, en que el vector de aceleración apunta hacia adentro pero un poco hacia atrás. Entonces la componente paralela a la trayectoria es antiparalela, apunta en el sentido contrario al vector velocidad, y como apunta la aceleración en el sentido contrario hace que la velocidad disminuya. Y esta componente perpendicular es la encargada de que el auto gire en una trayectoria circular. Le cambia la dirección al vector velocidad, pero no la magnitud, la componente perpendicular de la aceleración, y la componente paralela o antiparalela hace que aumente o disminuya la rapidez de la partícula. En el movimiento circular no uniforme, entonces la aceleración tiene dos componentes. Una componente radial, que es la responsable de que la partícula cambie de la dirección, que es la ecuación que vimos recién de la aceleración radial igual a la velocidad al cuadrado dividido el radio del círculo. Y tenemos la componente paralela, que es la responsable de que la rapidez de la partícula cambie, que es igual a la derivada del vector de velocidad respecto al tiempo. Eso fue todo. Si te sirvió el video, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.